Trump tenía una respuesta para todo antes de que comenzara esta guerra, antes de que despegara el primer bombardero B-2, elegido antes de que el primer misil cruzara el espacio aéreo iraní el 28 de febrero. Su principal comandante militar se sentó frente a él y lo expuso todo con la precisión de quien ha estudiado el problema durante años. El general Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, le dijo al presidente de los Estados Unidos exactamente lo que haría Irán si América atacaba. Con detalle, con nombre y apellido de cada arma, dijo que Irán desplegaría minas en el estrecho de Hormuz y dijo que Irán usaría enjambres de drones. Dijo que Irán lanzaría misiles antibuque contra los petroleros y contra los buques de guerra. Guido dijo que los funcionarios norteamericanos habían creído esto durante años, que era la respuesta establecida, documentada y simulada en ejercicios de guerra que Irán había estado preparando y señalando públicamente durante décadas. Lo dijo no una vez, lo dijo en varios informes clasificados que llegaron al escritorio presidencial con suficiente anticipación para cambiar cualquier decisión. Trump escuchó, Trump reconoció el riesgo verbalmente, luego Trump avanzó de todas formas y le dijo a su equipo la razón que justificaba ignorar la advertencia. Irán capitularía antes de que llegara a ese punto. El pueblo se levantaría. El régimen colapsaría desde adentro. El estrecho nunca se cerraría porque Irán se rendiría antes de tener la oportunidad de cerrarlo. Guido, el estrecho lleva 14 días cerrado. Esa brecha entre lo que dijo el general y lo que creyó el presidente es toda la historia de esta guerra, en una sola oración. Y dentro de esa brecha secuenciada, deliberada y ahora completamente visible en los hechos del terreno, está la estrategia que Irán realmente construyó durante 40 años de preparación. No la estrategia que están describiendo las conferencias de prensa norteamericanas. La real, la que nunca fue sobre ganar un intercambio militar convencional contra la fuerza más poderosa del mundo, la que fue diseñada específicamente alrededor del supuesto de que América descartaría exactamente las advertencias que recibió. Guido, quédate porque lo que vas a entender en los próximos minutos cambia completamente la forma en que ves todo lo que está ocurriendo en el Golfo y la forma en que vas a leer los próximos comunicados oficiales de cualquier gobierno involucrado en este conflicto. Guido, así es como se ve esa estrategia, fase por fase. Y cuando la ves completa, entiendes que lo que está ocurriendo no fue una sorpresa para nadie que haya leído los informes correctos con la atención que merecían. La sorpresa, si es que hubo alguna, no fue táctica, fue política. Guido, la sorpresa fue que alguien con acceso a todos esos informes tomó la decisión de apostar a que no serían necesarios. La fase 1, antes de los misiles de racimo, antes de los botes drones, antes de los ataques a los petroleros, Irán destruyó la infraestructura de alerta temprana de Israel, los sistemas de radar, los sensores que detectan las amenazas entrantes a largo alcance y alimentan los datos a los sistemas de intercepción para que puedan calcular dónde posicionar el interceptor y cuándo dispararlo. Estos fueron los primeros objetivos desde el primer día, no las ciudades israelíes, no la infraestructura civil, los ojos, porque Irán entendió algo sobre sus propias municiones de racimo que los planificadores de defensa israelíes no habían modelado completamente en sus simulaciones. Las bombetas son imparables una vez liberadas, pero la ventana para detenerlas existe y depende enteramente de la detección temprana del misil principal antes de que se abra y libere las submuniciones. Elimina primero la capacidad de detección, luego las bombetas no solo son imparables, también son inesperadas. El sistema de defensa responde cuando ya no hay nada útil que responder. La fase 2. Los sistemas de defensa en sí mismos. La cúpula de hierro, el Arrow, el David Sling, el THAAD. Cada uno de estos sistemas fue apuntado, degradado y en algunos casos temporalmente desactivado, mediante una presión sostenida de misiles y drones que no buscaban destruirlos directamente sino agotarlos. Irán no necesitaba destruirlos. Necesitaba reducir su confiabilidad operacional, agotar sus reservas de interceptores, que son finitas y tardan meses en reponerse, y forzar a sus operadores a un estado de respuesta de máximo esfuerzo continuo, que degrada tanto la tecnología como a los seres humanos, que la operan hora tras hora sin descanso suficiente. 65.000 alertas en 12 días. Cada alerta es una activación del sistema. Cada activación cuesta interceptores, combustible, ciclos de mantenimiento y la atención concentrada de operadores entrenados, que llevan casi 2 semanas sin dormir lo suficiente y tomando decisiones en fracciones de segundo bajo la presión acumulada de un turno que no termina. La fase 3, los misiles de racimo, no introducidos el día 1, introducidos después de que las fases 1 y 2 habían hecho su trabajo.
después de que los sistemas de defensa fueron agotados por la presión sostenida. Después de que las reservas de interceptores llevaban quemándose casi 2 semanas. Un solo misil balístico iraní lleva entre 36 y 100 pequeñas submuniciones, cada una de aproximadamente 5 kilogramos, dispersándose a través de un área de entre 10 y 15 kilómetros cuadrados, liberadas a cierta altitud antes de que cualquier interceptor pueda alcanzar el cuerpo principal del misil. La tasa de intercepción para las bombetas después del lanzamiento, 0%. No baja. 0. No existe ningún sistema actualmente desplegado en Israel que pueda abordar las submuniciones de racimo una vez que se han separado del vehículo de entrega. Y porque los sistemas de alerta temprana fueron degradados en la fase 1 y los sistemas de defensa agotados en la fase 2, la ventana para interceptar el cuerpo del misil antes del lanzamiento de las bombetas se ha reducido al punto donde frecuentemente se pierde por completo. Este no es un problema triple, es un solo problema secuenciado a través de 3 fases diseñadas, para hacer posible la fase 3 completando primero las 2 anteriores. La fase 1 destruye los ojos, la fase 2 agota los puños. La fase 3 golpea cuando no hay ni ojos ni puños disponibles para responder. El plan de Trump asumía que Irán nunca llegaría a la fase 3. Su supuesto era que matar al líder supremo, eliminar la cabeza del régimen, desencadenaría un levantamiento popular, un colapso institucional desde adentro, una ventana para que el pueblo iraní recuperara su país. Lo dijo el día 1 con la certeza de quien cree su propio guión. Al gran pueblo de Irán le dijo: la hora de la libertad está a mano. Cuando terminemos, recuperen su gobierno. 14 días después, cientos de miles de iraníes marcharon en Teherán en apoyo del nuevo líder supremo, mientras los misiles caían cerca. Reza Pahlaví, el hijo exiliado del Shah, el hombre que los planificadores norteamericanos aparentemente imaginaban regresando en triunfo a Teherán, mientras el régimen se desmoronaba, no ha sido mencionado en un solo informe periodístico significativo desde que comenzó la guerra. Nunca iba a llegar. Y la advertencia que la propia comunidad de inteligencia israelí había entregado antes de que empezara esta guerra, que el sucesor de Jamenei podría ser más peligroso que el propio Jamenei y podría usar la guerra misma como herramienta de movilización interna. Resultó exactamente correcta dentro de las primeras 72 horas de conflicto. La fase 3 está en marcha, las bombetas están cayendo, la tasa de intercepción es 0. Este siempre fue el plan. La Marina de los Estados Unidos tiene un nombre para el estrecho de Hormuz ahora mismo. El nombre apareció en reportes de funcionarios navales esta semana, confirmando lo que los comandantes aparentemente han estado diciéndole a los representantes de la industria energética, en informes privados que nunca se supone debían llegar al espacio público. El nombre es Killbox, caja de muerte. Un killbox es un término militar con una definición precisa. Describe un área geográfica definida en la que una fuerza defensora ha establecido campos de fuego superpuestos, cobertura de sensores y sistemas de armas de tal manera que cualquier entrada hostil en esa área puede ser interceptada desde múltiples direcciones simultáneamente. El atacante que entra en un killbox enfrenta amenazas desde arriba, desde los lados y desde abajo, sin ningún vector de aproximación que sea seguro. Es el concepto militar de una trampa perfecta, no una línea a cruzar, sino un espacio a evitar por completo hasta que se hayan eliminado todas las condiciones que lo crean. Irán ha convertido el estrecho de Hormuz en un killbox, el paso de 39 kilómetros de ancho, en su punto más estrecho, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, está actualmente cubierto por misiles antibuque costeros, posicionados en la orilla iraní norte. Botes drones que operan desde redes de túneles, que sobrevivieron intactos la campaña de bombardeo de 2 semanas. Minas submarinas cuyo estado de colocación actual está activamente disputado entre los propios funcionarios norteamericanos. Drones aéreos, que pueden lanzarse desde posiciones tierra adentro más allá del alcance de la supresión actual, y la amenaza permanente de un enorme inventario de minas navales, que puede desplegarse desde botes de ataque rápido pequeños en cuestión de horas, desde la orden. La Marina norteamericana destruyó 16 buques iraníes de colocación de minas a principios de esta semana. Irán tiene redes de túneles desde las cuales pueden emerger buques adicionales. La capacidad de minar el estrecho no ha sido eliminada, ha sido reducida. Esa es una diferencia enorme cuando se trata de decidir si vale la pena enviar portaaviones y destructores a través de esas aguas. El cálculo de costos para entrar en el killbox está rompiendo por completo la lógica económica de las operaciones de escolta naval,
y esa ruptura no tiene solución técnica disponible en el corto plazo. Guido, Jeff Curry, director de estrategia de uno de los principales centros de análisis de materias primas del mundo, Ido Valencia, esta semana que el costo de una sola escolta de la Marina norteamericana de un buque comercial a través del estrecho ahora supera el valor de la carga que esa escolta estaría protegiendo. No se aproxima, supera. Guido, no estamos hablando de costos similares ni de costos que se pueden cubrir con un aumento en el precio del seguro marítimo. El costo de la operación de escolta en términos de recursos navales comprometidos, personal en riesgo activo y munición utilizada en posibles intercambios con las defensas iraníes, supera el valor comercial del crudo que fluiría a través del estrecho una vez que el buque llegara a su destino. La economía del estrecho se ha invertido completamente y de manera que no se revierte simplemente añadiendo más buques de guerra a la ecuación, porque añadir más buques de guerra aumenta el costo de la operación sin eliminar las amenazas que hacen que ese costo sea tan alto. Esto es exactamente lo que la estrategia de Irán fue diseñada para lograr desde el primer día de planificación. No la victoria militar convencional, que Irán jamás podría obtener contra el ejército norteamericano, en un intercambio directo donde se mida poder de fuego con poder de fuego, sino la irracionalidad económica total. Hacer que el costo de reabrir el estrecho sea mayor que el beneficio del petróleo que fluye a través de él una vez que está abierto. Cuando ese punto se alcanza, la decisión de reabrir el estrecho por la fuerza deja de ser una decisión militar y se convierte en una decisión política que alguien tiene que defender ante los contribuyentes norteamericanos. Hay más de 300 buques comerciales varados en el Golfo en este momento, esperando que el Killbox se convierta en algo diferente a lo que es. Los analistas que estudian el tráfico marítimo del Golfo estiman que escoltear todos esos barcos a través del estrecho, uno por uno, al ritmo que requeriría la seguridad adecuada, podría llevar meses, posiblemente más. Las matemáticas no funcionan incluso si el gobierno decide comprometerse con la operación a máximo esfuerzo. El general le dijo al Congreso esta semana que los militares están priorizando la eliminación de los misiles antibuque terrestres iraníes antes de que comiencen cualquier operación de escolta. Esa secuencia es lógica. También es una admisión de que el estrecho no puede abrirse hasta que un número desconocido de baterías de misiles iraníes, móviles, dispersas y ocultas a lo largo de una línea costera montañosa, sean localizadas, apuntadas y destruidas. En un país que pasó 40 años endureciendo exactamente esos activos contra exactamente este tipo de campaña de supresión aérea masiva. La Marina ha estado bombardeando Irán de manera continua durante 2 semanas. Los misiles antibuque en la costa iraní todavía están ahí. Lo que Irán ha estado guardando para esta fase merece atención especial. Las declaraciones militares iraníes y los reportes de inteligencia disponibles confirman que Irán deliberadamente retuvo sus misiles de mayor alcance y más sofisticados durante las primeras 2 semanas de la campaña aérea, preservándolos específicamente para la confrontación en el estrecho. Los misiles balísticos que sobrevolaron Tel Aviv son los que Irán estaba dispuesto a gastar contra Israel en la fase inicial. Los misiles que Irán considera de mayor valor estratégico para el escenario naval todavía no han sido utilizados. Están designados para el momento en que los buques de guerra norteamericanos intenten forzar el estrecho. Ese es el escenario hacia el que los 2.200 marines en el USS Trípoli y el proceso de planificación naval que se está desarrollando en este momento están construyendo. Trump atacó la isla de Karj esta semana, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, responsable de aproximadamente el 90% de sus exportaciones de crudo antes de la guerra. El ataque golpeó 90 objetivos militares en la isla, instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles, infraestructura militar. Las instalaciones de procesamiento de petróleo deliberadamente no fueron atacadas. Trump anunció después que las instalaciones de petróleo serían atacadas si Irán no deja de atacar barcos en el estrecho. Es un disparo de advertencia con el apalancamiento de la amenaza de destruir los ingresos iraníes del petróleo. Irán respondió al ataque de Karj, anunciando que reanudaría la carga de petroleros en una terminal alternativa en el Golfo de Omán, al sur del estrecho por completo, demostrando dentro de 48 horas que ya había construido una ruta de exportación alternativa que rodea el mismo punto de estrangulamiento que América está amenazando usar como palanca. El disparo de advertencia aterrizó. Irán lo rodeó antes de que se disipara el humo. Las instalaciones de petróleo en Karj permanecen intactas y el apalancamiento que Trump anunció
depende de una amenaza que Irán ya había neutralizado de antemano. Elegido ahora el contenido específico de lo que el general le dijo realmente a Trump, según lo reportado por el Wall Street Journal esta semana, con fuentes que tienen conocimiento directo de los informes. El general le dijo que los funcionarios norteamericanos habían creído durante mucho tiempo que Irán desplegaría minas, drones y misiles para cerrar el estrecho de Hormuz si estallara un conflicto. Lo dijo en varios informes diferentes. Usó las palabras creído durante mucho tiempo, lo que significa que esta no era una evaluación nueva de un analista pesimista escribiendo en el peor escenario posible. Era el consenso establecido de la comunidad de inteligencia y planificación militar norteamericana, construido a través de años de estudio de las capacidades e intenciones declaradas de Irán. Era la línea de base de lo que todos los que tenían acceso a la información clasificada esperaban que ocurriera. Trump reconoció el riesgo. Trump avanzó. Trump le dijo a su equipo que Irán capitularía antes de cerrar el estrecho. La secretaria de prensa de la Casa Blanca respondió a este reporte llamándolo falso, absurdo y una completa desgracia. El secretario de Defensa lo llamó evidentemente ridículo. Ambos dijeron que la administración había planeado para el cierre de Hormuz durante décadas y que la idea de que no lo habían considerado era fundamentalmente poco seria. Nótese lo que ninguna de esas respuestas abordó de manera directa. Ninguna negó la afirmación específica de que Trump le dijo a su equipo que Irán capitularía antes de cerrar el estrecho. Ninguna dijo que Trump tenía un plan concreto para si Irán no capitulaba. Ninguna explicó por qué, 2 semanas después de una guerra lanzada bajo el supuesto de que Irán se rendiría rápidamente, hay 300 barcos varados en el Golfo. El costo de una sola escolta supera el valor de la carga, y la Marina está describiendo el estrecho como un killbox al que actualmente no puede entrar con garantías razonables de éxito. El plan no era que Irán cerrara el estrecho y América lo manejara con los recursos que tiene disponibles hoy. El plan era que Irán se rindiera antes de llegar allí. Esa es la cosa específica que no ocurrió. Y todo lo que ha salido mal desde entonces fluye de ese único cálculo erróneo, del único momento en que alguien con la autoridad para cambiar el curso de los eventos decidió que el análisis de la comunidad de inteligencia era demasiado pesimista y que el escenario optimista, el de la rendición iraní rápida y del levantamiento popular, era más probable de lo que los hechos justificaban, los interceptores agotados, los misiles de racimo con tasa de intercepción del 0%, los ataques sostenidos a los petroleros, los botes drones que siguen emergiendo de los túneles que sobrevivieron 2 semanas de bombardeos continuos, los precios del petróleo, que ningún asesor económico de ningún gobierno occidental quería ver en este momento del ciclo político, los 300 buques varados esperando en el Golfo sin ruta disponible, los marines en un barco navegando desde Japón hacia un estrecho que la Marina describe como un killbox, al que actualmente no puede entrar con probabilidades razonables de completar la misión sin consecuencias que ningún político quiere defender en una conferencia de prensa. Todo eso fluye del mismo momento, del mismo cálculo, de la misma apuesta que no salió como se apostó. Irán, el país que no tiene armada convencional comparable a ninguna potencia occidental, sin fuerza aérea funcional que pueda desafiar la supremacía aérea norteamericana, sin grupos de portaaviones, sin bombas perforadoras de búnkeres, sin bombarderos B-2, sin baterías THAAD, sin cazas furtivos de 5ª generación, está estableciendo los términos de cada conversación que está ocurriendo sobre esta guerra en cada capital del mundo. No desde una posición de superioridad militar convencional en ningún dominio medible. Desde una posición de haber planeado correctamente lo que haría el otro lado cuando se diera en esta situación y haber construido durante 40 años una estrategia que no dependía de que el otro lado tomara buenas decisiones. Solo dependía de que tomara las mismas decisiones que siempre ha tomado cuando se enfrenta a adversarios que parecen más débiles en los indicadores convencionales de poder militar. El general advirtió a Trump antes de que cayera el primer misil. Trump tenía una respuesta para cada advertencia. La respuesta era incorrecta. El plan todavía está en marcha. El de Irán